Bienvenidos a Dios sin filtros, el podcast. A Dios sin filtros. Hola, hola, Dios les bendiga, bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de su podcast Dios sin filtros. Mi nombre es Carla, para los que no me conocen, y como siempre se los digo, es para mí un honor y un placer poder estar con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes, de nosotros, amén también. Qué placer poder grabar un episodio, no es que los tenga olvidados, no es que esté faltando a mi promesa de grabar más episodios, pero la verdad es que estuve un poquito ocupada aquí en casa y como que no encontraba ese espacio correcto, porque a veces se filtran los sonidos. Por ejemplo, si en casa están haciendo ruido, pues se filtran los sonidos. Por ejemplo, ahorita si escuchan un ruidito de fondo, es mi lavadora, porque aquí hay que lavar temprano, a mis amados. No sé cómo está el clima en sus ciudades. Hemos sabido que el clima ha sido muy frío en muchos lugares y pues aquí en México pues no es la excepción, ¿verdad? No tan intenso como en otros lugares que ha estado nevando, pero aquí en la ciudad donde tienen su casa, se ha estado lloviendo y ha estado con frío. No ha nevado, pero bueno, generalmente nunca tenemos heladas o como en otros lugares, ¿verdad? Que les cae nieve, pero bueno, vamos entrando en materia. En el 2026, yo sé que todos nosotros tenemos planes y propósitos como cada año, pero si le preguntáramos a Dios, Señor, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? ¿Verdad? ¿Cuál es tu diseño? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida para este año? Y yo creo que el plan, el propósito, el diseño de Dios para nosotros nunca cambia. Si pudiéramos cerrar este episodio, yo te pudiera decir el plan, el propósito, la visión, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere de ti o quiere para ti, no cambia. Su plan no cambia. Nosotros, nuestros ideales, el miércoles pasado les hablaba de 2 ideales que debemos de formar en nuestra mente para caminar en el Espíritu, para andar en el Espíritu. Les hablaba de cómo nosotros debemos de caminar con el pensamiento, con este ideal, saber que toda clase de mal ha sido derrotado. Y les compartí a la iglesia, muchos vamos a cumplir propósitos, planes, diseños, etcétera, la voluntad de Dios, porque estamos caminando bajo, o vamos a caminar, o estamos ya caminando bajo esa mentalidad. Que toda clase de mal ha sido derrotada. Si nosotros estamos enfrentando una adversidad, estamos enfrentando al mal, debemos de ir con la victoria en mente. Y esto es algo teológico y es algo profundo, no es algo que me estoy inventando, no es algo que ando modo pentecostal activado. Bueno, siempre ando modo pentecostal, pero no es algo que te estoy diciendo por emoción, o sea, es una verdad. Si captas, si entendemos, es una verdad bíblica. Debemos de caminar con ese ideal, con ese pensamiento, que toda clase de mal ya ha sido derrotado en la cruz del Calvario. ¿Y a dónde Dios nos quiere llevar este 2026? Bueno, todos los años, vuelvo y repito, la verdad es que el plan de Dios no cambia. Nosotros cambiamos las estrategias, el plan, el propósito, etcétera. Soltamos algunos, tomamos otros, en fin. Pero el propósito general de Dios, ¿verdad? Para nosotros como su pueblo santo, para poder llevar a cabo su obra misionera, para poder llevar a cabo ese diseño que Dios tiene para nosotros, crecer en estatura, crecer en sabiduría, crecer en gracia, necesitamos pasar o empezar con ese proceso. Yo sé que ya todos hemos pasado o estamos pasando por ese proceso de teosis. ¿Qué es la palabra teosis? Viene del griego y significa ser transformados para parecernos a Dios. Hacía memoria de cosas que antes había logrado y podía darme cuenta cómo muchas cosas de esas que había logrado, otras que estoy logrando y otras que voy a lograr, no las logré por mérito humano. O sea, ahora pienso y hago memoria y digo, Dios, me pongo a pensar y digo,
¿cómo hice esto? ¿Cómo hice aquello? ¿Cómo logré esto? O sea, no, ni económicamente, ni físicamente, ni mentalmente hubiera podido lograr o hubiera podido hacer eso. O sea, ahora lo pienso desde una perspectiva más madura y digo, Dios, gracias, porque de verdad, cuando nosotros andamos caminando con la dirección conforme al Espíritu, andamos por Él, andamos en Él y por Él, las cosas inimaginables van a suceder. Y como lo hemos compartido en episodios anteriores, ¿verdad? Porque para Dios no hay nada imposible. ¿En qué momento se nos olvidó que nosotros tenemos el Dios de los imposibles? Lo que mira, haz memoria de las cosas que tú dices, wow, yo no pensé hacer esto, no pensé lograr esto, no pensé hacer, y empiezas a hacer memoria y dices, ¿en qué momento se dio todo esto? ¿Cómo se dio? Ahora lo meditamos, lo pensamos, lo analizamos, lo reflexionamos y decimos, Señor, fuiste tú realmente. Pero todas estas cosas comienzan a suceder cuando nosotros empezamos a pasar por ese proceso, ¿verdad? Por esa teosis de Dios. Entonces, volviendo al tema, el episodio se llama teosis. La palabra teosis viene del griego y significa ser transformados para parecernos a Dios. No por nuestras fuerzas, sino por la gracia de Dios en Cristo. No es convertirnos en Dios, sino permitir que su vida se forme en nosotros. Y solamente así, mis amados hermanos, podemos ver cómo este proceso, esa divinidad de Dios se va asentando, atenuando en nuestras vidas. Muchos creen que la salvación es solo ir al cielo cuando morimos. Pero la palabra de Dios nos muestra algo más claro y algo más profundo. La teosis es el proceso por el cual Dios nos transforma desde adentro. Muchas veces queremos cambiar el comportamiento de las personas. Incluso predicamos de eso y usamos mucho. Pues ve cómo te comportas, pues ve cómo tu actitud, pues ve cómo eres. Y hacemos mucho énfasis en la actitud de la persona, en el comportamiento de la persona, hasta en los gestos, ¿verdad? Y el lenguaje corporal de la persona. Pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Que lo que esa persona está necesitando es una teosis. Está necesitando esa transformación desde adentro. No por nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino por su Santo Espíritu, dice la palabra de Dios, para parecernos a Dios. No es convertirnos en Dios, sino permitir que su vida nos vaya transformando, se vaya formando en nosotros. Entonces la teosis es el proceso por el cual Dios nos transforma desde adentro. Así que esas personas que muchas veces batallan con su comportamiento, con sus actitudes, es porque no están siendo transformadas desde adentro. Y te quiero leer Romanos 8:29. Vamos a buscarlo, ya lo tenemos aquí. Romanos 8:29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. O sea, teosis. Para que llegaran a ser teosis. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Qué maravilloso es esto. Entonces, la teosis es el proceso por el cual Dios nos transforma desde adentro. Teosis significa Dios viviendo su vida en nosotros. ¿Cómo está Dios dentro de nosotros? ¿Le estamos obedeciendo? ¿Lo estamos atendiendo? No como una visita, porque Él no es una visita. Él llegó a ser morada eterna y eso hace una gran diferencia. Un visitante llega a tu casa, seguramente no lo vas a pasar hasta tu habitación. Si acaso lo pasas a la sala, al comedor y del comedor al baño, si acaso, y vámonos. Pero Dios no vino como un visitante. No es como en la antigüedad que el Espíritu Santo iba y venía. Dios no es un visitante en nuestros corazones. Dios llegó para hacer una morada eterna en todos nosotros y para marcar en nuestros corazones un antes y un después. Tú y yo ya no podemos ser las mismas personas una vez que Cristo ha llegado para hacer una morada eterna en nosotros. Desde el momento que nosotros aceptamos, reconocimos,
a Jesucristo le confesamos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, empezamos por ese proceso de teosis, una transformación desde adentro hacia afuera. Es imposible que una persona que ha recibido la gracia, el don del Espíritu Santo no muestre ese fruto. Todos nosotros debemos de llevar fruto al 100 por uno, al 30, tal vez unos al 30, otros al 60, otros al 90, otros al 100 por uno, dependiendo de la consagración, de la entrega, la disposición de cada uno de nosotros. Pero nadie puede ser la misma persona una vez que ha recibido a Cristo en su corazón. Aleluya. Teosis es cuando nosotros ya no tenemos el mismo fruto, los mismos comportamientos, porque estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo amado. Cuando podemos amar de manera diferente, cuando podemos perdonar de manera diferente, porque Cristo está formándose en nosotros, porque Cristo está viviendo su vida dentro de nosotros. Por eso mi vida ya no le pertenece. Ya soy nueva criatura en Cristo Jesús. La teosis, mis amados, no niega la cruz, no reemplaza la gracia, ni siquiera es un misticismo. Es el fruto y es el resultado de una relación viva, continua con nuestro Señor y Salvador, con nuestro Cristo. Mire, me he topado con muchas personas que me dicen, Carla, es que yo veo a veces a personas tan entusiasmadas en el tema de su teosis, de su transformación. Las veo bien ilusionados, bien entusiasmados incluso, y ese entusiasmo es bueno, porque es un optimismo que muchas veces todos necesitamos humanamente, pero algo que he detectado mucho es que muchas personas piensan que por tener mucho optimismo, mucho positivismo, mucho entusiasmo, mucha algarabía, sus vidas ya van a ser transformadas. Amados y amadas, no basta solo con sentir optimismo, emocionalismo, no basta solo con eso. Muchas veces es necesario, sí, porque somos seres emocionales. No emocionalistas, no debemos de ser emocionalistas, pero sí somos seres emocionales que necesitamos ese impulso, ese optimismo, esa palabra de ánimo. Todos en algún momento lo hemos necesitado, y quien diga que no es mentiroso, mentirosa. ¿A poco no cuando tu pastor te reconoce, cuando tu hermano o hermana te anima, cuando tus padres te motivan, tu esposo, tu esposa, etcétera? Todo eso, cuando alguien reconoce tu trabajo, tu labor, simplemente cuando alguien te da las gracias por algo que tú hiciste por él o por ella. Entonces, ojo, tu vida no va a ser transformada simplemente por un buen deseo, por una buena intención. No va a ser transformada el reino de Dios no se construye por buenas intenciones, sino necesitas tener una teosis. Vivir en comunión constante con el Espíritu Santo y con Cristo. Y mira, yo me he tenido que animar a decirle a personas últimamente y decirle, mira, te veo muy emocionado, muy emocionada, y qué bueno, porque ese puede ser un gran paso para dar inicio a tu comunión con Dios, por emoción, por entusiasmo, por lo que tú quieras, porque es algo nuevo, es algo que estás conociendo, algo que antes no entendías y ahora lo estás entendiendo. Todo eso es muy bueno. Incluso reconozco que la mayor parte de mi cristianismo inició de esa manera, porque era algo nuevo para mí, porque nadie me había hablado de la palabra, porque la entendía con claridad. Nunca yo pensé ni me pasó por mi mente entender la Biblia. Para mí era algo místico, algo reservado para los sabios, etcétera, etcétera, para los llamados, para los escogidos. Para mí, siendo una vil pecadora, jamás. Y todo ese entusiasmo lo supe canalizar, toda esa fuerza, esa algarabía, ese gozo que sentía por haber recibido algo nuevo, por haber conocido a Cristo, por entender la Biblia, por tener ese gozo. Todo eso lo fui canalizando, lo fui enfocando en mi relación con Cristo. Y bendito sea Dios porque me rodeó de gente maravillosa que me enseñaron a buscar la presencia de Dios. No es que la presencia de Dios esté escondida, no me malentienda, sino a tener una relación viva y continua con Cristo. Entonces todo ese entusiasmo, toda esa fuerza, todo ese gozo se enfocó en mi relación con Cristo. Entonces, si tú estás en este momento conociendo a Cristo, tienes deseos de seguir adelante, de conocer más, sigue con ese entusiasmo, pero tú tienes que entender, tú y yo tenemos que entender que tenemos que pasar por una teosis, por una transformación, por ese vivir incluso continuamente hasta que Cristo nos llame a su presencia. Vamos a dejar de pasar, vamos a vivir esa teosis.
dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Eso implica sacrificio, eso implica menguar a nosotros mismos para que Cristo sea formado cada día en nosotros, por nosotros y a través de nosotros. Entonces, muchas veces no podemos pasar por ese proceso de teosis. No es que no podamos, sino que no damos inicio a esa teosis, porque muchas veces nosotros no queremos colaborar con el Espíritu Santo. Dios obra. Y cuando Dios comienza a obrar en nosotros, el creyente tiene que responder en obediencia. Como dice en Filipenses 2, 12 al 13, ocupaos de vuestra salvación, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Entonces, cuando vemos a Dios obrar en nuestras vidas, automáticamente nosotros, el verdadero cristiano que está en ese proceso de teosis, que estamos pasando por ese proceso de teosis, tiene que responder en obediencia y decir, oye, caray, a ver, Dios está obrando, Dios está haciendo esto en mi vida, ¿cómo yo no he de responderle en amor? ¿Cómo no he de responderle yo en obediencia? Así que primero Dios obra. No es que tú primero le escogiste a Él. La palabra de Dios dice que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Entonces Dios obra primero. Ese es otro de los ideales o del pensamiento con el cual nosotros debemos de caminar como hijos de Dios. Lo primero es Dios obra. Dios obra. Lo segundo es yo respondo en obediencia. Yo respondo dando fruto. Así es como nosotros respondemos y colaboramos con el Espíritu de Dios. No es pasividad, no es una obligación, es una cooperación amorosa entre Dios y el creyente. ¿Y a poco no? Cuando tú dices, Señor, me liberaste de las drogas, ninguna institución lo pudo hacer, solamente tú lo hiciste en mi corazón. Ni mis padres, ni los regaños, ni los castigos, ni centros de rehabilitación, ni torturas, ni la sobredosis, ni mis tonterías que hice. Solamente tú me pudiste librar de la droga. ¿Cómo no es de responderte en amor? Y cuando Dios te rescata y te introduce en esa teosis, en ese proceso de transformación, lo que te pide es que cuides tu salvación, 1, tu liberación, 2, que te dediques a dar fruto. Y que tengamos una cooperación amorosa entre Dios y nosotros como creyentes. Amados, cuando nosotros no empezamos a pasar por ese proceso o por esa teosis, que vuelvo y repito, la teosis no es como que va a durar 3 meses. No, la verdad es que constantemente vamos a estar viviendo en esa teosis, en ese proceso hasta que Cristo realmente nos llame a su presencia, porque seguiremos siendo imperfectos. Pero ¿qué pasa, mis amados, cuando nosotros no cooperamos con el Espíritu Santo, no cedemos a Él, no respondemos en amor, en gratitud, en obediencia? ¿Qué sucede? ¿Sabe, mis amados, sabe qué es lo que sucede? Va a haber estancamiento, va a haber inmadurez espiritual, aunque Dios no nos va a dejar de amar. Va a haber un crecimiento estancado, detenido, porque no estamos colaborando con Dios, no estamos colaborando en amor con Dios. Y por eso ahí es donde muchos empiezan a batallar, porque no hay una entrega, no hay una muerte al yo. Nos queremos ceder completamente nuestras vidas a Dios, a nuestro Cristo, aquel que pagó el precio por cada uno de nosotros. Entonces estamos de alguna manera privatizando la fe, estamos de alguna manera privándole a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro ser de vivir esa sobrenaturalidad, esas cosas que ojo no vio ni oído oyó, que Dios tiene preparadas para todos nosotros, y nos privamos de disfrutar esas cosas porque no queremos ceder, porque no estamos pasando por ese proceso de teosis, porque no queremos ser transformados, no queremos esa cooperación amorosa con el Espíritu Santo. Dios no nos obliga a vivir su vida en nosotros. Dios en esta mañana nos está invitando a hacerlo. Ay, sí, este tema tocó mucho mi corazón cuando empecé a estudiar la palabra teosis. Nomás empecé a estudiar la palabra teosis del griego. He estado estudiando un poquito el griego y me llamó mucho la atención este término, esta terminología.
Y de verdad Dios ahí empezó a tocar mi corazón y le empecé a decir, Señor, perdóname en las cosas que no he cedido a tu voluntad, a lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo estoy sumamente agradecida por todo lo que has hecho en mí y en mi familia. Mi vida te pertenece completamente. Desde que inició el año, quiero ser honesta con ustedes, la verdad es que he tenido momentos con Dios muy espectaculares y desde antes que terminara el año y yo tengo muchas expectativas de parte de Dios y creo que esas expectativas van primeramente más hacia adentro que hacia afuera y me siento muy comprometida con Dios. Siempre he estado comprometida con Dios, pero ahora es como de una manera más madura y yo quiero y deseo transmitirte este mensaje para que tú también empieces a pasar por ese proceso de teosis, porque es importante que todos nosotros cedamos, colaboremos con el Espíritu Santo para que no tengamos inmadurez espiritual y no tengamos detenidos esos frutos, ¿verdad? Ese crecimiento espiritual que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que Cristo nos está invitando a entrar en esa plenitud y solamente vamos a entrar en esa plenitud cuando nosotros pasamos por ese proceso de teosis y Dios, Jesús te está invitando, nos está invitando en esta mañana a que vivamos su vida y eso nos va a llevar a una plenitud. Amén. Mis amados, deseo que esta palabra, teosis, de verdad haya tocado mucho sus corazones. En lo personal, les voy a compartir algo muy, pues, no muy personal, no, pero uno de los cambios que estoy haciendo para este 2026. Yo soy de las personas que me levanto y luego mis alabanzas o una predicación y me pongo a orar y bla, bla, bla. Bueno, cuando me pongo a orar pongo alabanzas, obviamente. Agarro un libro, agarro la Biblia, bla, bla, bla. Y siempre estoy como que con ruido, ¿no? En mis oídos, ya sea escuchando un podcast o si estoy haciendo mis labores, estoy escuchando un podcast generalmente o escuchando alabanzas. Entonces, este año algo cambió en mí y yo creo que es el Espíritu de Dios que me ha dado convicción. Entonces, hoy me ha dado por hacer las cosas, por ejemplo, si estoy haciendo mi quehacer, en silencio. En silencio. Apago completamente mi celular o la compu o la televisión, porque a veces conecto mi celular a la televisión y empiezo a hacer mis labores. Amados, las estadísticas de Carla, los estudios de Carla dicen, o sea, cosas que a veces me llevaba mucho tiempo hacer y por andar a veces, estaba en lo que estaba haciendo, pero no estaba. Mi mente estaba pues en la prédica o en las alabanzas o cantando o escuchando un audiolibro, chalala. Entonces, ahora siento que estoy en el aquí y en el ahora, aunque no son cosas malas, ojo, no estoy diciendo que estás viendo cosas malas o escuchando cosas malas, pero dije, no, yo quiero estar completamente presente para lo que estoy haciendo. Si estoy lavando un baño, si estoy lavando ropa, si estoy haciendo de comer, quiero estar presente en lo que estoy haciendo. Mi esposo la otra vez incluso me hizo esa observación. Me dijo, luego sabe tu comida cuando estás presente, cuando estás conectada en lo que estás haciendo. Y yo, y últimamente me ha hecho observaciones cuando hoy quedó rica la comida. Hoy, no sé, le faltó como esa conexión, ya sé. La otra estaba en una clase y estaba haciendo comida a la vez y la verdad estaba completamente desconectada de lo que estaba haciendo de comer. Obviamente toda mi conexión la tenía en la clase y dije, Señor, no vuelve a pasar esto, perdóname. No quedó mala mi comida, pero como que he estado últimamente consciente de que debo de estar presente. Me pongo a hacer mi quehacer, por ejemplo, media hora, una hora, no voy a tocar el celular para nada, ni siquiera para poner alabanzas, ni siquiera para poner un podcast y wow, me he dado cuenta de las cosas maravillosas que puedo lograr, tanto espiritualmente, tanto mentalmente, cognitivamente, físicamente, y digo, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos, desconectarnos, pero ahora sí, completamente. Incluso, ahí viene lo bueno, he estado orando sin alabanzas, así, silencio total. He estado esperando a que se vaya mi esposo a laborar, mi hijo a laborar, mi hija a la escuela, y he estado en un silencio total. Eso ha sido, ay, mis amados, eso ha sido literalmente encuentros con Dios. Eso ha sido otro boleto, de verdad.
de verdad. Eso ha sido otra cosa. Cuando tú apagas incluso, mira, yo misma me cuestionaba, a mí me gusta cuestionarme. A ver, Carla, yo no creo que Jesús iba cargando con su bocinita, ¿verdad? Para todos lados. Está como el meme, le digo a mi hijo, ustedes meten a la Alexa al baño, se van a bañar, o mi hija a veces que le toca lavar el baño, mete su Alexa, shalala, shalala, y hacen su concierto allá adentro. Y era así como que, bueno, yo quiero que ellos cambien eso y yo hago lo mismo. Con mis alabanzas, no escuchando cosas malas, no escuchando cosas que no edifican, pero no necesariamente eso, pero, o sea, mucho ruido. Entonces dije, no, o sea, no. Si yo les estoy pidiendo a mis hijos que no se metan ya con música a ducharse o lavarse la cara, o mi hija a veces que le toca lavar el baño, en fin, etcétera, yo tengo que poner el ejemplo. Entonces dije, bueno, ok, voy a reducir mucho mi consumo de podcasts, incluso de alabanzas, que vuelvo y repito, no son malas, pero empieza a hacerlo y te vas a dar cuenta de algo poderoso. De verdad, empieza a hacerlo o cálale, te invito a que le cales y va a suceder algo tremendo. Entonces, estos días que he estado desconectada de los episodios de las alabanzas, que digo, ahorita no es tiempo de alabanzas, ahorita es tiempo de hacer mi quehacer, ahorita es tiempo de hacer mi comida, ahorita es tiempo de orar, ahorita es tiempo de leer, algo ha cambiado. No sé si nada más yo o vaya a experimentar eso, a lo mejor a otros no les funciona, a otros sí, no lo sé, cognitivamente hablando, no lo sé, pero por favor, inténtenlo, nada pierden. Teosis, proceso de transformación, dejar que la vida de Dios se viva dentro de mí, colaborar en amor con Dios. Amén. Dios les bendiga, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Esto es y seguirá siendo Dios sin filtro. Chau, chau y hasta la próxima. Bye.